entrado de lleno en los problemas del imperialismo, y en el de los jueves, que estamos ya trabajando, terminando el capítulo 23. Y por tanto también toca de lleno el imperialismo. Pero claro, el imperialismo es un tema que Galeano toca de cara a América Latina, sobre todo además un imperialismo de tipo financiero, a través de la banca privada británica y de las políticas británicas y norteamericanas. Y Marx no puede tratar el imperialismo así como lo vamos a tratar hoy, porque él lo está viviendo. Está empezando, propiamente dicho, lo que hoy nosotros entendemos por el imperialismo del siglo XIX, que es una forma de capitalismo, como decía Lenin, la forma superior del capitalismo, y que va a ser la estructura económica que dé forma al mundo tal como hoy lo conocemos. El reparto de África, la política colonial en Asia. Y claro, terminar esos dos seminarios sin tener una clase teórica que formalice correctamente el problema del imperialismo era casi un crimen. Se lo pedimos a José y, como siempre, José, tan amable, se prestó a ayudarnos a entender exactamente qué es eso del imperialismo. José, quienes no lo conocéis, es profesor de Historia, es miembro de la Asociación Entre Pobres. Gracias, José. Gracias, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues eso, agradecer a Jorge y a los seminarios la invitación. En lo que buenamente yo pueda aportar un granito de arena, pues por supuesto que estoy dispuesto. Deciros que bueno, yo soy profesor de Historia de Instituto y mis alumnos y alumnas me dicen con frecuencia que soy un tipo muy serio, ¿no? Entonces, que mi seriedad y que mi estilo no contamine la percepción que podáis tener sobre la historia. La historia es muy divertida, muy interesante y yo creo que imprescindible para entender el mundo de antes y el mundo de ahora, ¿eh? Porque cuando estaba construyendo la presentación, yo recordaba cosas, no sé si por deformación profesional, pero recordaba cosas que he estado escuchando estos días con las actividades del Frente Cívico y a Contracorrente, etc. Yo recordaba cosas que se habían planteado, que planteó Nazanin. Yo recordaba cosas incluso en la última conferencia sobre constitucionalismo del siglo de América Latina, porque claro, muchos de los rastros de esos tipos de acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, prácticamente en primera persona, todos tienen raíces históricas, y la perspectiva histórica ayuda a entender de alguna forma de dónde vienen las cosas y también qué cosas pasan cuando se dan determinadas condiciones. Evidentemente nunca van a pasar exactamente igual, pero sí nos orienta, sí nos permite tener una perspectiva. Yo creo que esa es la función de la historia. Así que disculpad mi estilo más o menos serio. Los clips de vídeo, para darle un poco de aire, pues me han salido mal, hasta eso me ha salido mal. No lo reconoce el ordenador, el mío sí, pero aquí no. Para dos momentos concretos, el reparto de África y las guerras del opio, pero bueno, tampoco son fundamentales. Y por último, deciros que hay material, ese material es para vosotras y vosotros, cogerlo sin ningún problema. Es un material informativo de la Asociación Entre Pueblos, hay de la campaña contra el TTIP también, que yo creo que son temas muy relevantes y que conectan bastante también. Entre Pueblos es una asociación solidaria e internacionalista, y la campaña contra el TTIP, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que conecta directamente con el tema que vamos a tratar hoy. Y también conecta, de alguna forma, esa hoja que se ha ido repartiendo, el estreno, se está haciendo en toda la geografía española, creo que en 8 capitales, de La hija de la laguna, que se va a hacer el día 1 y que bueno, que estáis todas y todos convocados para que acudáis. La hoja, la sinopsis, muy interesante, sobre la lucha por la tierra y por el agua y por la identidad, ¿no? Cosas que surgían, por ejemplo, en la última conferencia sobre el constitucionalismo, quién tiene la soberanía.
¿no? Cuando hablamos de soberanía. Vamos a empezar. Perdonad un segundo, que quería que viera quería que os fijarais en este cartel, que es de una publicación francesa del siglo XIX, el asalto de Asia. Los ejércitos europeos y japoneses al asalto de Asia. Ya veremos por qué. Bien, yo voy a intentar hacer en la primera parte lo más rápidamente posible un planteamiento mínimamente teórico sobre a qué entendemos por imperialismo o imperialismo colonialista. En una segunda parte, quiénes van a practicar ese imperialismo, es decir, los países europeos, el Congreso de Viena, qué tipo de Europa se va a lanzar a la conquista del mundo. En una tercera parte aterrizaremos en el reparto de África, Congreso de Berlín, y por último hablaremos de las guerras del opio. No sigue un orden exactamente cronológico, pero he preferido acabar en las guerras del opio porque me parecía muy ejemplificador de las políticas imperialistas. Y las últimas diapositivas están dedicadas, bueno, de alguna forma a cómo queda el mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que es importante acabar ahí, entre otras cosas, porque si no entendemos, si no nos acercamos al fenómeno del imperialismo, difícilmente podríamos entender, más allá de las anécdotas, por qué se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial y de alguna forma renuente la Segunda Guerra Mundial, que fue en cierta forma una consecuencia de la Primera. Bien, tradicionalmente hemos hablado de colonialismo referido a siglos anteriores. Básicamente, tampoco se trata de hacer una tesis doctoral sobre los conceptos, pero digamos que el colonialismo anterior al siglo XIX es un colonialismo que básicamente traslada población, conquista territorios, pone la bandera, explota recursos naturales, bueno, al principio metales preciosos y luego ya recursos naturales, porque esos metales preciosos se van a acabar pronto. Es un modelo de extensión territorial de alguna forma del país colonizador, una extensión muy peculiar, pero a grandes rasgos se da en un tiempo muy largo, relativamente largo en relación a lo que va a ser el fenómeno del siglo XIX, y en general las modalidades de explotación colonial anterior al siglo XIX son modalidades relativamente parecidas entre unos estados y otros. Sin embargo, el fenómeno del imperialismo del siglo XIX, puesto la imagen de una fábrica, es ligeramente diferente, en primer lugar porque ocurre en muy poco tiempo, solamente en un siglo escaso. En segundo lugar, porque desde el punto de vista de las fuerzas productivas y tecnológicas puestas en juego son absolutamente diferentes a lo que ha pasado en siglos anteriores, del siglo XVI al siglo XVIII. En tercer lugar, hay una gran diversidad y disparidad de formas de asentamiento imperialista. Hay algunas que sí son de población, otras que no lo son. Y la explotación, sí, en términos generales, la explotación de recursos, etcétera, pues también es una constante, pero hay, digamos, posesiones imperialistas cuyo objetivo principal no es el económico, es de otra índole, estratégico, por ejemplo, ¿no? Por tanto, se aprecian diferencias razonablemente importantes. Bueno, el término, cada uno podría utilizar uno, ¿no? Yo he cogido alguno pues, como extensión de la influencia política, económica, cultural, fuera de las fronteras, o también sujeción, explotación de unos estados sobre otros, sobre la base del control político y ocupación territorial. Esta es una imagen de la época, la reina Victoria de Inglaterra, el Kaiser, Alemania, el zar de Rusia, la República Francesa
y el emperador del Japón, repartiéndose, en este caso repartiéndose de China. A partir del siglo XIX ya se empieza a hablar de imperialismo colonialista o de imperialismo colonial. Bueno, según los autores hacen más énfasis en el primera término o en los dos, pero sí que, digamos, marcarían esas diferencias iniciales que yo os planteaba de hasta el siglo XVIII y después del siglo XVIII. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, en primer lugar, una de las formas de entender el imperialismo, no desde nosotros, sino desde aquella época, era la superioridad, la supremacía de la civilización, la llamada civilización occidental. Es un término más que discutible, pero para entendernos, esta supremacía hacía un énfasis especial en lo que se ha dado en llamar el imperialismo filantrópico, es decir, un imperialismo humanitario que trataría de exportar a los territorios conquistados la bondad de la civilización occidental, incluyendo en ella pues la expansión de las religiones europeas, básicamente el cristianismo en su versión protestante o católica, y en cierta forma inspirada por un cierto darwinismo social, en el sentido de, ya sabéis, Darwin no tiene la culpa de esto, pero sí se utilizaron sus ideas, aquello de que sobrevive el que mejor se adapta y el más fuerte, ¿no? Y entonces, claro, los que mejor se adaptan y los más fuertes eran los europeos, y por tanto se consideraban, si eso ocurría en la naturaleza, ¿por qué no iba a ocurrir entre los colectivos humanos del planeta? Aquí tenemos estas visiones idílicas, filantrópicas, muy frecuentes en la prensa de la época, los exploradores que están descubriendo el mundo. Aquí está el famoso encuentro de Livingstone y Stanley. Stanley buscó a Livingstone, pagado por un periódico norteamericano. Stanley era de origen inglés, pero luego vivió en Estados Unidos y adquirió también la nacionalidad. Aquí está sentado con un negrito. Algo tienen en común, y es que el centro de atención es el europeo. El centro de atención y digamos, el punto de referencia dominante. Incluso en la escena, ya digo, dominada por esta imagen filantrópica, humanitarista, al fin y al cabo lo importante es el europeo, que descubre, que viaja, que hace mapas, que encuentra las fuentes del Nilo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, dentro de ese espíritu, a Speke y Grant, que están dándole cuenta a la Real Sociedad Geográfica de Londres sobre los hallazgos de los lagos, los grandes lagos africanos, que son las fuentes del Nilo, que también investigaron, buscaron Barton y Baker. Lo que tienen en común todos ellos, Stanley, Speke, Barton, Baker, Emin Pachá, que era Edward Schnitzer, lo que tienen en común es que sí eran exploradores, geógrafos, a veces empíricos, porque no había, digamos, una formación científica previa o lo iban adquiriendo con el tiempo, pero tienen todos algo en común. Además, eran agentes secretos, lo que hoy llamaríamos agentes secretos. Es decir, eran espías, eran gente que estaba buscando fuentes, recursos, vías de comunicación. Era su misión principal. Un personaje como Stanley, que tanta literatura desató en su época, sobre todo cuando encontró a Livingstone, y luego cuando murió Livingstone pues le dedicó mucha importancia en sus escritos, etc. Stanley, como veréis, tuvo un papel fundamental en las exploraciones y en el asentamiento del Congo belga. Y veréis, quedaros con esto, veréis el modelo de la explotación imperialista en su grado más extremo. Stanley fue una pieza fundamental en aquellas exploraciones. Y mira que tiene buena prensa. Bueno, no en vano, los grandes lagos, que son las fuentes del Nilo, de los tres, dos llevan nombres británicos de la familia real, ¿no? Aquí tenemos al pobre Trafalgar, que utilizaron para
ese darwinismo social de la superioridad de los occidentales. Para que os hagáis una idea también, es una imagen de época, el jardín zoológico de aclimatación, ¿no? El jardín zoológico son las personas, son magrebíes, son negros y magrebíes. Y luego otra forma de humanitarismo imperialista a través de la religión, ¿no? Los europeos explican y convierten a la verdadera religión a los negros, ¿no? En este caso africanos, que tienen creencias primitivas, pero que realmente están perdidos en su mundo moral, espiritual, y son los europeos los que realmente les van a reconducir hacia la verdad religiosa. Otra forma de entenderlo, como os decía antes, es desde el punto de vista de los intereses nacionales, políticos, estratégicos de la potencia imperialista. Es decir, en muchas ocasiones el imperialismo es fruto de un resituamiento estratégico en el mundo y no tanto de una explotación económica, de mano de obra o de recursos naturales. En tercer lugar, también, y en esto tuvo un papel muy importante el marxismo y especialmente los textos de Lenin que citaba Jorge y Rosa Luxemburgo, sobre la expansión del capital excedente, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, donde sí había capital sobrante que había que colocar. Otra cosa fue a partir de mediados del siglo, a partir aproximadamente de 1860, como en fin, conectado con las crisis en Estados Unidos, la guerra de secesión norteamericana, la crisis del textil, etcétera, etcétera. Pero exportar capital, conquistar mercados, conquistar recursos, es decir, un poco lo que podríamos llamar la infraestructura, la base material. Y en un cuarto lugar hay otro tipo de factores que no se explican desde el punto de vista de la base material, sino desde el punto de vista de la superestructura, es decir, de la base ideológica. El honor, la gloria, el poder. Aquí el marxismo no siempre ha sido muy acertado a la hora de valorar estos factores, pero son factores a tener en cuenta importantes. Sucesos, por ejemplo, como el de Fashoda, que ahora veremos, no se pueden explicar si no solo por razones estratégicas, sino por cuestiones de esta índole, ¿no? El poder, la gloria, el prestigio, el orgullo, etc. Factores de este estilo tuvieron un papel muy importante en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alguien podría pensar, bueno, es que los europeos, al fin y al cabo, eran los más antiguos, o los europeos eran los que tenían una extensión territorial más grande, o es que eran los que eran más poblados. Bueno, si esto es Gran Bretaña, solo para el caso de Gran Bretaña a principios de siglo, el tamaño de su población, vamos, de su territorio sería este, y este sería el de sus colonias. No, el de población, perdón. Este es el de superficie, Gran Bretaña y superficie, y este sería una comparativa también del conjunto del Imperio Británico. Os he puesto la imagen de China porque si es la más antigua sería China, si es la más extensa serían los países conquistados, no los países conquistadores. Y por tanto hay que buscar las razones en otro índole, en otro tipo de cosas. Bueno, pues estratégico, económico, prestigio, etc. Etapas, a grandes rasgos, podríamos señalar dos etapas. La primera etapa hasta 1870 aproximadamente, desde la finalización de las guerras napoleónicas, es una etapa en la que los grandes imperios coloniales de siglos anteriores entran en declive, España y Portugal fundamentalmente, y emergen las grandes potencias imperialistas del siglo XIX, la Gran Bretaña y Francia. Y es la época que corresponde aproximadamente con esta primera mitad de siglo de una política económica dominante en los gobiernos europeos de librecambismo, de fomentar el librecambio, de fomentar el comercio, de abrir fronteras, de romper aduanas, de colocar sus productos.
En una segunda etapa, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que hay es una reordenación del sistema imperialista, es decir, el pistoletazo de salida se va a producir como consecuencia de la incorporación de nuevos actores imperialistas a los emergentes de la etapa anterior: Rusia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón especialmente. Claro, este pistoletazo de salida implicó que hubo que hacer un trabajo ideológico, una movilización, digo aquí pasional, de las masas para convencerlas, las masas europeas, para convencerlas de que había que lanzarse a la carrera imperialista, lo cual, por sentido común, estaba llamado a tener muchos conflictos, ¿no? De hecho, sucedieron uno detrás de otro hasta que se acabó con las dos guerras mundiales, pero había que convencerlas. Por tanto, es una época es la época, por antonomasia, de la exaltación de un nacionalismo de derechas, un nacionalismo chauvinista, un nacionalismo de somos los mejores, de mi país tiene que tener una posición hegemónica sobre los otros, y en definitiva de racismo y de darwinismo social. Si voy muy rápido me lo decís, yo estoy acelerando sobre todo en esta primera parte para entrar ya más de lleno en el tema del reparto de África y las guerras del opio. Es un poco como la presentación inicial de qué entendemos, ¿no?, por imperialismo. Es verdad que la población europea aumentó, desde luego no para justificar la conquista de otros territorios en el planeta, pero sí que quisiera decir una cosa: estos 60 millones hasta 1914 expatriados, una parte muy importante, bueno, aquí veis que con mucho es Rusia, Estados Unidos y en menor medida Alemania las que más crecen. Esta cantidad de población que se expatria desde los países europeos, muchos de ellos no van a las colonias conquistadas o que se están conquistando en ese momento, se van a otros países a buscarse la vida, muy en concreto América, y los que sí van a las colonias van en muchas ocasiones por obligación, no tienen más remedio, los funcionarios, los soldados, o, por ejemplo, en el caso australiano, los presos. La colonización de Australia, sabéis, por parte del Imperio Británico, se hizo en la primera etapa con la expatriación de una parte importante de su población reclusa. Si todos los australianos de viejo cuño deben de tener algún acusado de robo, asesinato, etcétera, en su familia. Es una época de avances vertiginosos, estamos en plena segunda revolución industrial, salimos de la primera, en la primera parte del siglo XIX, entramos en la segunda revolución industrial, el transporte fundamental y muy especialmente el transporte marítimo, ¿no?, que fue lo fundamental para poder expandirse en esa época por el mundo, pero también la expansión del capital. Es una época en la que se concentra el capital, en las que las modalidades de uso del capital, los bancos de crédito, los bancos de negocios, los bancos de depósitos, se desarrollan justo en este momento y, como decíamos antes, sobre todo en la primera etapa, este capital hay que colocarlo y qué mejor que a través de una política imperialista. Otra cosa será ya en la segunda fase, como veremos, por ejemplo, con el reparto de África, cuando las cosas ya no vayan tan bien económicamente. El desarrollo técnico, esto ha sido muy utilizado en la propaganda imperialista, fue utilizado en la propaganda imperialista de la época, porque dice, bueno, sí, aquello fue un poco bárbaro, pero al fin y al cabo les llevamos el telégrafo, les llevamos la electricidad, les llevamos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la construcción de ferrocarril por parte de los alemanes en 1900. Claro, el ferrocarril, el telégrafo, los hospitales, las escuelas, sí, pero claro, solo para las élites locales vinculadas a las potencias imperialistas.
no para la inmensa mayoría de la población local, que lo que hacía era trabajar poniendo los raíles, ¿no? Esta es una plantación también de Camerún. Bueno, se buscan nuevos mercados, materias primas, mano de obra barata, semi-esclavizada. Modelos. La primera fase, sobre todo hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, casi todas las potencias imperialistas utilizan, no lo hacen los estados, lo hacen empresas privadas. Es decir, no es como ahora, ¿no? Es decir, cuando hay algún buen negocio, los primeros en ponerse en la lista son empresas privadas que dicen, no, yo te lo gestiono mejor. El modelo ideal es la Compañía de las Indias Orientales del Imperio Británico, ¿no? Luego habrá un factor, un fenómeno, una cuestión política, como veréis, la revuelta de los cipayos en la India, que hará que la compañía se le retire, digamos, el permiso. Pero casi todas, en Holanda, España ya lo había hecho, casi todas pasan por esa fase en la que empresas privadas son las que gestionan, digamos, la explotación. Otro sistema es el del autogobierno, pero eso es solo cuando hay población europea suficiente. Se les concede un autogobierno restringido y limitado, no con los mismos derechos que la metrópoli, que la potencia colonial, pero sí da una cierta imagen de gobierno propio. Otra sería la administración directa, que es sobre todo la dominante a partir de la mitad del siglo XIX. Se envía un gobernador o se envía un virrey, por ejemplo, en el caso de la India, del Imperio Británico, y el otro es el de protectorado. Protectorado es cuando por razones estratégicas o de propaganda interesa que haya un gobierno local, amigo, y que aparentemente crea la ficción de tener un Estado propio, pero que en realidad está sometido a los intereses que el gobernador o el representante de la metrópoli tengan el lugar, entre otras cosas porque tiene que vigilar los negocios, las inversiones, etc. Y la política exterior del protectorado. España, por ejemplo, a finales de siglo entró en ese modelo de Francia y España de protectorado en el norte de África. Todas estas imágenes son de época, esto no lo he sacado de un cómic, estos son imágenes de época de la prensa del momento. Bueno, no nos vamos a atascar mucho, esto sería un mapa conceptual, qué es lo que llevan los europeos, tecnología, capitales, qué es lo que sacan, productos, materias primas, y me interesa sobre todo qué es lo que pasa con el imperialismo a grandes rasgos. Bueno, destruye trabajo artesano, explota la mano de obra, a veces de manera semi-esclava, destruye la agricultura tradicional. Eso quiere decir que se pasa de un modelo agrícola para dar de comer a la gente a un modelo agrícola para exportar según los intereses de la potencia imperialista, y la gente pasa hambre. El trabajo, cuando son comunidades, digamos, no tan organizadas desde el punto de vista del Estado, etcétera, indígenas, dice aquí, pues una explotación brutal, desplazamientos de mano de obra en función de intereses económicos o estratégicos, es decir, se coge a la población y se la mueve sin ningún problema, y en definitiva todo este modelo lo que genera es que, claro, el modelo de intercambio sea desigual, porque claro, quien sale ganando en cualquier caso, evidentemente, será la potencia imperialista, y siempre evitará este modelo que se reinvierte y que se pueda construir un cierto tejido económico y social un poco más desarrollado. Algún alumno o alumna alguna vez me ha dicho, ¿no? Decir, vamos a ver si llevaban tanto capital, tanta tecnología a estos países, ¿cómo fue posible que no se desarrollaran y no generaran una economía propia y con una estructura social y administrativa potente? Si tanto llevaron los europeos, ¿por qué no se llevó? Claro, no, pues porque el intercambio era desigual, o sea que las cartas estaban marcadas, ¿no? Voy a pasar rápidamente, porque esto es como para hablar otra tarde, ¿de dónde partimos? Del final de las guerras napoleónicas, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a liderar la nueva restauración? Cuando hablamos de restauración nos referimos
a la restauración del antiguo régimen. Las guerras napoleónicas marcan una etapa en Europa, hasta 1815, en la que durante aproximadamente 20 años Europa, además de las guerras, lo que ha ocurrido es que se ha extendido el pensamiento ilustrado, las ideas de la Revolución Francesa, está surgiendo un cierto nacionalismo burgués en toda Europa. Claro, esto es lo que la restauración quiere quitar, de todas las maneras. Por lo tanto, la Europa de la restauración es la Europa de los vencedores de Napoleón, que en realidad es la Europa que quiere restaurar el antiguo régimen servil y anclado en el pasado. Como ya veremos, va a ser difícil, pero lo van a intentar. Lo va a intentar el primer ministro, el canciller austriaco Metternich. Es la era de Metternich. Aquí rápidamente, aquí está Metternich, el Congreso de Viena, el primer ministro francés Talleyrand. Talleyrand es curioso porque este hombre estuvo de ministro de Asuntos Exteriores en la época de los Borbones, en la época de Napoleón, y luego fue ministro de Exteriores con la restauración de nuevo de los Borbones de Luis XVIII en Francia. Se buscó la vida, ¿no? Es decir, en los diferentes regímenes él supo colocarse. Muy rápidamente, bueno, cada uno tiene su proyecto, estos son las grandes potencias, su proyecto de expansión, no me voy a detener, pero sí, bueno, estos son los protagonistas: el primer ministro británico, el emperador de Austria, el emperador de Rusia, el primer ministro de Francia y Humboldt en Prusia, que también tiene tan buena prensa científica. Esta es la Europa de Metternich, no me voy a detener mucho, pero para que veáis la fragmentación y la remodelación del mapa europeo, que busca, como veremos, la creación de estados tapón. A ver, me explico. Estos que se van a lanzar a la conquista del mundo y que dan lecciones de desarrollo, ciencia política, paz, búsqueda de una sociedad europea que no vuelva a repetir las guerras de la época de Napoleón, etcétera, etcétera. Estos todos en realidad tienen un programa expansivo que lógicamente va a chocar con los demás. Al final de Napoleón va a haber, digamos, como 3 acuerdos básicos que van a configurar la Europa de 1815. Uno son los acuerdos de París, en los 2 momentos de Napoleón, la primera derrota, la de Leipzig, y su primera, digamos, expatriación de Francia, y después del Imperio de los 100 días, el segundo tratado. El segundo, que es el más importante, es el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena las grandes potencias se ponen de acuerdo para reorganizar Europa en función de sus intereses, y dejan espacio a Francia, que ese sería el objetivo principal de Francia, no para conquistar más territorios, pero sí para ser reconocido, por lo menos. Ese fue el papel de Francia como uno más dentro del club europeo. Y lo importante, la creación de una red de estados tapón que aislara a Francia del resto de los países que habían vencido a Francia. No me voy a detener, pero este cordón sanitario que estaba en Francia pues implicaba, por ejemplo, uniones de países tan artificiales como fue el caso de Bélgica con Holanda, que eso acabó en una guerra de la independencia posterior de Bélgica, o el caso de Saboya, Piamonte y Génova, que también generó problemas. Bien, Italia sin unir, Alemania sin unir, quedan temas, flecos pendientes que van a acabar en la unidad italiana y en la unidad alemana en torno a los años 60-70 del siglo XIX. Las más beneficiadas, bueno, pues Austria, en la medida que consigue territorios en su zona sureste y sur. Rusia, porque Rusia es una de las grandes potencias vencedoras, porque no solamente consigue consolidar los territorios antiguos hasta Finlandia, sino que se le reconoce, de hecho, su espacio vital, utilizando palabras de Hitler, hacia pues, toda la parte asiática de Rusia.
y ahí va a quedar pendiente el tema de la salida al Mar Negro y al Mediterráneo, que tendrá después consecuencias en la Primera Guerra Mundial. Esto, si habláramos de las guerras mundiales, podríamos concretar un poco más por qué Rusia tenía ese interés por ahí y el tipo de conflictos que eso generó en los Balcanes. Y Gran Bretaña realmente no es la que tiene intereses territoriales en Europa, pero sí en el mar. Es la gran vencedora de los mares porque se consolida como gran potencia, sí consigue enclaves, portaaviones que le permiten, Malta, las Islas Jónicas, Gibraltar, el Cabo, Ceilán, que le permiten mover flotas en prácticamente todas las direcciones del Atlántico, en el Mediterráneo y en el Índico. Aunque tienen un problema, que ese problema veréis cómo lo solucionan con la conquista, con el reparto de África. El problema era que hasta ese momento, y por eso la colonia del Cabo tenían que dar la vuelta al continente africano, entonces eso lo tenían que resolver y eso lo resolverán cuando se produzca el reparto de África. Líneas de tensión entre Inglaterra y Rusia, entre Austria y Rusia y entre Austria y Prusia. El de Austria y Rusia, por motivos obvios, se tocan. El de Inglaterra y Rusia, porque Inglaterra no quiere una superpotencia europea de nuevo, como le había pasado con Francia. Y entre Austria y Prusia porque se están disputando la hegemonía en el mundo germánico. Cuando acaba el Congreso de Viena, Alemania no consigue la unificación, pero sí una dieta que aúna los estados y las ciudades libres alemanas, liderada por Austria. Entonces ahí está el tema pendiente entre un país como el Reino de Prusia, que quiere liderar, y Austria, que no le deje, y eso acabará pues, en la batalla de Sadowa y en la hegemonía alemana. Y luego pues los conflictos que os decía de artificiales, de Bélgica, la unión de Bélgica y Holanda, o la de Noruega y Suecia, ¿no? Que acabarán en guerras de independencia posteriores. Es decir, que el Congreso de Viena ni consiguió finalmente la restauración del antiguo régimen, porque ya la revolución industrial y la burguesía ya estaban en marcha y no iban a volver a la época de los estamentos, de los señores, de la servidumbre, ni tampoco consiguieron una paz duradera como querían. El tercer acuerdo principal es la creación de la Santa Alianza, nombre con una connotación religiosa, que pretendía, era la OTAN del siglo XIX. Es decir, cualquier peligro, cualquier infección revolucionaria sería atajada por la vía de las armas. Curiosamente, a nosotros, a los españoles, nos tocó la China de una forma notable. Los famosos 100.000 hijos de San Luis que restauran o intentan restaurar el antiguo régimen en la figura de Fernando VII, derribando el trienio liberal de Riego. ¿Qué ideas son las que defienden? El legitimismo, en cuanto que las coronas, las dinastías tradicionales deben seguir reinando, no debe haber cambios radicales ni experimentos políticos, no sé si estas palabras os suenan en la actualidad, que pongan en peligro el viejo orden. El liderazgo de las superpotencias, esto también nos podría sonar, eso de que las grandes potencias son llamadas a liderar, es decir, a mandar cómo se tiene que organizar el resto de Europa. El sistema de congresos, que era el que supuestamente iba a evitar los conflictos militares, como había pasado en la época napoleónica, porque había generado mucho desgaste, muchos muertos, mucha destrucción. Entonces las grandes potencias vamos a ponernos de acuerdo siempre que tengamos un conflicto. El sistema de congresos y el derecho de intervención, como el que os decía, de la Santa Alianza. Va a haber a pesar de todo, estallidos revolucionarios, desde el punto de vista burgués, pero con la participación, como Marx decía, ¿no?, cuando analizaba este periodo, pero con la participación de las masas populares también. Es decir, es un periodo hasta que se plantea que tiene que haber una
organización propia, que Marx dice aquello de que tiene que haber un partido obrero que dirija, una organización obrera, perdón, que dirija a los trabajadores, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, los trabajadores, las masas populares, etcétera, han confiado que las revoluciones burguesas pueden traer mejoras a estos sectores. Estos estallidos de los años 20, de los años 30 y de los años 40, del año 48, estas estrellas son estallidos revolucionarios en toda Europa. Indican hasta qué punto, a pesar de lo que se había pactado en el Congreso de Viena, la efervescencia revolucionaria, la marcha de la historia era difícilmente imparable. Lógicamente lo que hacía la burguesía, claro, lo que va haciendo la burguesía en todo este periodo es apropiarse de la revolución, utilizar, si cabe, en algún caso, el caso de Francia, por ejemplo, es muy evidente, utilizar a las masas cuando tiene que pegar unos cuantos tiros en la calle, pero evidentemente apropiarse de la revolución y reconducir ese proceso revolucionario dentro de un modelo burgués absolutamente controlado desde las élites sociales y económicas, ¿no? Y llegamos a África. África será troceada en muy poco tiempo, sobre todo ahora veréis una comparativa de antes y después del Congreso de Berlín. Será troceada en su práctica totalidad, excepto Liberia y Etiopía. Y mira que el continente africano es grande, ¿eh? O sea, la empresa de conquista imperialista de los europeos con el continente africano es descomunal. Además es una cosa muy llamativa porque no solo en la historia escolar aparece el reparto de África ninguneado en los libros de texto y en los discursos escolares, sino yo creo que prácticamente en todos los discursos escolares europeos. Me da la sensación de que, sobre todo para el caso africano, lo que los europeos hicieron con África no se reconoce, ni se difunde, ni se explica, excepto en círculos muy concretos y con personas muy, digamos, interesadas en el tema. En términos generales, por supuesto, esto no es así. La relación que habían tenido los estados europeos anteriormente al siglo XIX fue básicamente la de la trata de negros, la trata de esclavos negros. El principal suministrador era Portugal. Portugal no los cazaba directamente, sino lo que hacía era pactar con grupos organizados, mercenarios, locales, a los que pagaba, a los que daba armas, los que daba... y estos cazaban en el interior, llevaban a la costa y ahí era donde embarcaban en los barcos negreros europeos que dirigían esta sangría hacia los diferentes puntos sobre todo de América. Se podría pensar que el reparto de África tiene que ver con la desestructuración de la sociedad africana. Esto también nos llevaría una tarde entera, ¿no?, a hablar del África antes del colonialismo imperialista. Pero este mapa refleja, en 1884, refleja estados africanos asentados con un desarrollo notable. Estamos hablando de sociedades agrícolas y ganaderas, con una industria artesanal muy elemental, pero que existía, con ciudades, con carreteras en algunos casos, y en algunos casos, como por ejemplo el tráfico el tráfico de marfil o el tráfico de oro, la ciudad de Tombuctú, que eran muy ricas. O sea, de hecho los europeos tenían noticia de estos tráficos, y por tanto había sociedades muy ricas, desiguales, con estructuras monárquicas, con liderazgos de príncipes o lo que hoy llamaríamos señores de la guerra, pero al fin y al cabo estados. Es decir, no, esa idea de que cuando llegan los europeos allí se encuentran a 5 cazadores recolectores intentando matar un urogallo y poco más, bueno, eso
evidentemente África era muy grande y había de todo, había sociedades más avanzadas y menos avanzadas, pero el mapa indica hasta qué punto la sociedad africana tenía un nivel de desarrollo razonable e importante. La parte en blanco no es que no hubiera, es que no había estados, digamos, consolidados. Había grupos más tribales. Esto es África en 1880, digamos, a las puertas del Congreso de Berlín. Los enclaves europeos están en las costas, siguiendo la ruta hacia el Índico. Por eso decía yo el gran problema de los ingleses, que tenían que, por eso construyen su colonia del Cabo, para poder asegurar la ruta hacia el Índico y hacia la India. Y por supuesto, lo que sí que era una pieza muy importante era Egipto y el Sudán y Ecuatoria. Aquí tenemos a un blanquito. Claro, cuando a partir de mediados del siglo XIX las cosas se empiezan económicamente a poner peor y se asienta la idea en las potencias europeas de que hay que construir imperios coloniales propios que aseguren el suministro de materia prima y la actividad comercial con las propias colonias, porque la política dominante a partir de los años 60 y 70 del siglo XIX ya es el proteccionismo y no el mercantilismo. Cuando esto ocurre, los conflictos están servidos, porque todas las potencias europeas lo que tienen se van a lanzar a por África. Y ese es el motivo por el cual el canciller Bismarck, padre de la unidad alemana, promotor, quiero decir, y digamos, sin duda alguna, el líder europeo hasta prácticamente su muerte, es el que plantea, es verdad que con el apoyo francés, plantea un congreso para resolver los posibles problemas que puedan surgir a la hora de repartirse África, y ese es el Congreso de Berlín. Una de las cosas que se va a acordar en el Congreso es la creación del Estado del Congo. Lo dejo ahí porque vamos a hablar del Congo después. En la creación del Estado del Congo, con soberanía del rey de Bélgica, del rey, no de Bélgica, sino del rey. La libertad de navegación por los grandes ríos, el Congo y el Níger. Claro, para evitar que alguno llegara antes y dijera, hasta aquí se puede navegar, a partir de ahí ya no. Entonces se acuerda que se puede navegar por parte de todas las potencias, la obligación de comunicar a los demás la posesión del territorio y cómo organizar la expansión desde las costas o desde el interior. Hubo un debate muy curioso en el Congreso de Berlín sobre si tenían más derecho los que ya estaban asentados en las costas para ocupar el interior o si tenían más derecho el primero que llegara. Entonces, por ejemplo, países que ya estaban asentados, incluido España, Portugal, defendían la idea de que tenía que ser los que estaban en las costas los que fueran hacia el interior. Países que tenían una maquinaria imperialista mucho mejor engrasada y que podían colocarse sobre el terreno mucho más rápidamente, eran partidarios de que el primero que llegara ponía la bandera y eso es mío, ¿no? Esto es lo que ocurrió en Fasoda. Fasoda, a mitad de camino entre las dos líneas de expansión imperialista, entre las dos grandes superpotencias potencias imperialistas europeas. La línea que comunicaba norte-sur, del Cabo a Egipto, que es la línea de expansión británica, y la línea que comunicaba oeste-este, con miras a poder llegar, lógicamente, hacia el Índico por parte francesa. Claro, se encontraron en algún momento. Y ese momento, en Fasoda, aquí tenemos a Marchand, que también está representado en la prensa de la época, valeroso Marchand, peleando contra los británicos. En realidad, pelea hubo poca. Los franceses se retiraron porque lo que se les venía encima era una guerra abierta contra Inglaterra. Otro dibujo de la prensa de la época, Fasoda, esta niña con el gorro frigio representando a la República Francesa. Antes del Congreso de Viena,
después del Congreso de Viena hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, la expansión fue meteórica. Claro, esto se pudo hacer por aquello que decíamos al principio del desarrollo técnico, la exportación de capital, etc. Esto no funciona, así que nos pasamos el clip de vídeo y entramos en el Congo. El caso del Congo es un caso paradigmático, es decir, no podríamos analizar todos y cada uno de las colonias ocupadas en África, pero yo creo que el caso del Congo merece la pena detenerse algunos minutos, ¿no? Este es el rey Leopoldo. Entonces, una imagen de la época que representa tropas africanas mercenarias del rey Leopoldo. Y esta es la creación que es el que sale después del Congreso de Berlín del Estado Libre del Congo, que es el que se reconoce y el que se expande, veis la parte azul, después del Congreso. Es decir, el Congreso le dio el marchamo a la colonia del Congo belga, el marchamo para poder seguir expandirse, eso sí, respetando las condiciones que el Congreso había planteado, el de la libre navegación de los grandes ríos, en este caso el río Congo, etcétera, etcétera. Y tiene interés porque el rey Leopoldo, en su época, tenía fama de ser el prototipo del rey imperialista humanitario, filantrópico. Era el modelo. Además, él se lo trabajó. Esto de que los políticos se trabajen su imagen, no solamente lo hacen los políticos valencianos, que pagan con dinero público su propia imagen, sino que también lo hacía el rey Leopoldo. Lo que hizo el rey Leopoldo fue una política de saqueo brutal en toda la zona del Congo. Excuso decir, cuando estamos hablando del Congo, habéis visto, es todo, buena parte de Centroáfrica. Creó varias empresas, porque la propiedad de la colonia era del rey, no era de Bélgica, será al final cuando se la ceda a Bélgica, y digamos, la contradicción entre el discurso humanitario y la imagen y la creación de empresas, compañías, pantalla, para dar una determinada imagen sobre el modelo de colonialismo que se estaba realizando y la realidad que había detrás del telón, ¿no? Y la realidad que la vamos a ver ahora, por lo menos alguna imagen, es importante. Aquí tenéis una referencia a que esto no se hizo sin la resistencia tanto de dirigentes africanos locales que se jugaron la vida para intentar evitar lo que estaba pasando con los belgas, bueno, los belgas y todos los mercenarios que contrataron, porque este modelo fue un modelo de imperialismo colonialista básicamente mercenario, es decir, contrataron de todo, entre ellos a Stanley. Y en algunas personas que seguramente por primera vez, si hubiera que hacer una historia del movimiento de solidaridad con referencia a Europa, porque si habláramos de otros continentes tendríamos que hablar de otras épocas y de otras personas, pero si habláramos del movimiento de solidaridad europeo, probablemente una de las primeras ocasiones donde se empieza a plantear algo parecido a los derechos humanos desde el punto de vista europeo y que denunciaba las políticas imperialistas, fueron algunas personas que denunciaron precisamente al rey Leopoldo, absolutamente en minoría, en Europa. Estos son algunos dibujos cómicos de época. Aquí se le presenta a Leopoldo rodeado de cabezas cortadas, ahora sabréis por qué. Y aquí le comunica al sultán de Turquía, famoso por el exterminio de los armenios, que le están criticando porque está exterminando a los congoleños, ¿no? Entonces, digamos que... Bien, esto es el poblado de Baringa, son fotografías de Baringa, antes de que, por razones de carácter económico, desplazaran a la población del lugar de manera forzada y destruyeron el poblado. Esta es la foto posterior.
aquello que hablábamos del desplazamiento forzoso, ¿no? Esto no solo lo hacen las empresas, entre ellas españolas, en determinados países de América Latina, cuando necesitan echar a poblaciones indias de sus zonas naturales, de selva, ¿no? Es decir, eso se está haciendo ahora mismo también, expulsarlos. Bueno, pues aquí se expulsaba y la mejor forma de expulsarlos era destruir, arrasar los poblados. Arrasarlos y también utilizar la mano de obra esclava, esclavizada, y que era castigada sin ninguna misericordia. Aquí tenéis la foto de dos mujeres, aquí se le está castigando con una especie de látigo, se le llama el chicote, que estaba hecho con fibra, con piel de animal, no sé si era toro, una cosa brutal. Son fotos de dos muchachos que han perdido las manos porque se las apretaron tanto que se les gangrenó y se las tuvieron que cortar. Algunas de las personas que empezaron a hacer esta crítica que os estaba diciendo, intelectuales, escritores, algunos misioneros como Separ, enviaban a sus iglesias y a sus familiares y conocidos denuncias de lo que estaba pasando. Aquí tenéis también dos misioneros con la foto de manos cortadas. Estas manos cortadas eran una práctica habitual. Aquí tenéis a este jefe comunitario que está viendo las manos cortadas de su hija, avisándole de lo que le puede pasar a él y a los demás si no siguen las órdenes. Estas milicias eran milicias creadas, mercenarias, creadas por los belgas y los ingleses, que se dedicaban a, pues, digamos, poner orden, ¿no? Y algunos personajes fotografiados, como este, Barkenshofen, que este es el que tenía en su casa, este es el que daba varillas de bronce por cada cabeza humana que sus milicianos le llevaran. ¿Recordáis aquella anécdota en el oeste americano de que los indios quitaban el cuero cabelludo a los blancos, etcétera? Recordaréis que esa práctica de cortar el cuero cabelludo se la enseñaron los blancos a los indios cuando estuvieron en guerra franceses e ingleses en América del Norte, y era una forma de poder contabilizar cuántos enemigos, las tribus aliadas de unos y de otros, cuántos enemigos habían matado. Tenían que llevarle la cabellera. Eso fue un regalo, ¿no?, cultural de los europeos a los indios americanos. En este caso tenían que llevarle la cabeza. Y este otro personaje, el texto alude a Conrad, porque Conrad es uno de los intelectuales que denunció la situación, porque él mismo vivió en primera persona la explotación en el río Congo y la explotación de las poblaciones que estaban a su alrededor, y lo reflejó en su novela. León Rom es el que tenía en el huerto de su casa las cabezas, las calaveras de las cabezas cortadas. Por eso la prensa lo relacionaba también con el rey. Y estos son, bueno, Sanford, este me llamó la atención porque este era norteamericano y hizo un papel muy importante de apoyo al rey Leopoldo. Y estos son algunos de los que combatieron, denunciaron, cuestionaron la dominación del rey Leopoldo de Bélgica en el Congo. Este es un líder comunal, tribal, que luchó contra ellos. Quizá uno de los más importantes fue Edward Morel. Washington Williams, que había pasado de ser de familia esclava a convertirse en historiador, en un intelectual, y que viajó por la zona y lo denunció luego en Estados Unidos. Curiosamente, el cónsul británico Casamen hizo, jugándose el puesto, hizo denuncias también en Europa de lo que estaba pasando, y Andrew Sanu, que fue un agente secreto de los nuestros. Es decir, este trabajaba para la administración belga,
formaba parte del establishment como, digamos, funcionario de segundo orden, ¿no?, del establishment colonialista, pero en realidad le estaba pasando información a los periódicos europeos para poder denunciar lo que estaba pasando en el Congo. De la India, ya hemos hablado de la Compañía de las Indias Orientales, la revuelta de los cipayos. Los cipayos eran mercenarios indios reclutados como milicia local para poner orden. La situación de explotación fue tan importante que hasta los propios cipayos, que eso sí eran de origen indio, se rebelaron, y acabada la rebelión es cuando la corona británica toma la decisión de pasar a administrar directamente el territorio. El territorio se administró por dos vías, o la ocupación directa o bien la alianza con jefes locales o familias locales más o menos aristocráticas que aceptaran la tutela del Imperio Británico. Todo esto hasta que en 1877 al primer ministro disraeli, conservador, aquí en un dibujo de la época, le ofrece la corona de emperatriz a la reina Victoria de Inglaterra. Eso de convertirte en un emperador o una emperatriz, pues debía molar mucho, ¿no? Y como había tantos emperadores en Europa, pues la reina Victoria además tenía que serlo. Esta es la conquista cada vez paulatina, ¿no?, de India. Interesante las líneas de expansión a partir de India. Claro, cuando estamos hablando de India estamos hablando de un subcontinente, es decir, es como lo de África, es decir, estamos hablando de territorios y de poblaciones enormes, son empresas increíbles. Las líneas de expansión serán hacia el Tíbet, hacia el Tíbet en dirección a Afganistán también, estaría por aquí, a Birmania, que acabará ocupándola en 1891, y ahí es donde va a chocar, digamos, con la ocupación francesa, que inicia la carrera también por Asia. Eso lo veremos ahora. Estos son cipayos. Estas son las guerras o los enfrentamientos con los cipayos. Estas son las élites locales sobre las que se asentaba en muchas ocasiones el virrey que nombraba la reina Victoria, emperatriz de la India, para gobernar sus territorios indios. Y aquí tenemos la clave de por qué India es la joya de la corona del Imperio Británico. Y es que cuando se consigue finalmente la construcción del Canal de Suez, el Reino Unido puede viajar con una facilidad muchísimo mayor a India, y por tanto el restablecimiento de esa línea comercial le resultó fundamental para el propio imperio. Y luego veréis de la India a Asia, que es lo que nos falta. Es la otra pieza del desarrollo imperialista. Este es el Imperio Británico, pues prácticamente hasta principios del siglo XX, para que tengáis un poco una imagen más o menos global, pero es evidente que hasta la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico es la potencia imperial más importante, más extendida. Dos protagonistas del imperialismo británico, Disraeli, que lo hemos visto antes, y Gladstone, ¿no?, el liberal, el conservador y el liberal. Los dos se repartieron un poco el papel, pero los dos fueron férreos defensores de la expansión británica por el mundo. Cuando hablamos de la expansión británica por el mundo, no hay que olvidar que este imperialismo no suponía que la clase obrera británica nadara en la abundancia. Esta es una foto de Hitching en Londres con una típica familia obrera que vive prácticamente en la miseria, en fin, sometidos al paro, a la malnutrición, a la falta de educación. Esto en Londres, la misma capital del Imperio Británico, que está practicando
ese imperialismo salvaje en África, en India y ahora veis en Asia, en China. La expansión por Egipto, la inauguración del canal de Suez, el Cabo, que es una de las primeras que formalizan en África, la ocupación definitiva de todo Egipto hasta el Sudán, de Nigeria, de Uganda, de Kenia, y la guerra contra los Boers, que eran descendientes de los primeros colonos holandeses, en Orange y Transvaal, que estaban justamente encima de la colonia del Cabo, y que, bueno, primero estaban en el Cabo, los echaron de allí, se metieron a Orange y Transvaal, fundaron repúblicas formales de colonos, y ni cortos ni perezosos, pues los imperialistas británicos fueron a por ellos también, y una guerra muy dura, porque ya era, estamos hablando de 1899-1902, con armamento ya moderno en ambas partes, pues acabó finalmente bajo el control británico. Además hay que añadir Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y además sus enclaves comerciales, que eran algo más que enclaves comerciales en Argentina, en Uruguay, en toda América Latina. O sea que esto es la inauguración del canal de Suez. Además hay que añadir, además de la India, os decía antes, Birmania, las guerras contra los afganos, la expansión, son líneas de expansión desde India, ¿no? Como decían, las guerras de Afganistán, que se convertirá en protectorado en 1878, y es ahí donde va a chocar. Se ve mal porque me salió mal la foto. Habéis visto que he hecho un PowerPoint a base de fotos de libros y de material de clase, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque yo soy profe, entonces trabajo así. Esta es la zona, aquí está Afganistán, entonces Jiva y Bujara fue la zona, digamos, de conflicto con los rusos. Esta pugna por Jiva y Bujara en frontera con los chinos fue la zona que se dio en llamar el Gran Juego, que era pues toda un toma y daca entre el imperialismo ruso, que estaba también expandiéndose hacia el sur, hacia el territorio afgano, y hacia China, pues a través de Mongolia y luego finalmente Manchuria. Entonces esta zona de expansión que va por aquí, Mongolia y Manchuria, y hacia el sur, hacia Afganistán, y ahí es donde chocan con los británicos. Y entramos a China. La dinastía Ming es la anterior a la reinante en la época de las guerras del opio. La dinastía Ming sería la tradicional a partir del siglo XIV, hasta que son, digamos, desplazados por una dinastía manchú, que son los Qin o los Qin. Ya sabéis que el trasvase al castellano o a las lenguas europeas del chino mandarín, según los autores, cambian. De hecho, cuando te traducen, te dicen de qué escuelas son los traductores, porque según las escuelas se traduce de una manera o de otra. Esta dinastía manchú adoptó toda la parafernalia, el protocolo, el modelo administrativo, etcétera, de los Ming, pero eso sí, se reservaron la élite político-administrativa para los de origen manchú. Los emperadores Qing extendieron, es verdad que extendieron el territorio, por tanto, cuando hablamos de las guerras del opio, estamos hablando de un imperio que hasta el siglo XVIII era un imperio, desde el punto de vista tecnológico, que no tenía mucho que envidiar a lo que Europa conocía y usaba hasta el siglo XVIII, y un imperio que estaba en expansión. Ahora veremos algún mapa en los que veis cómo hacia el oeste y hacia el suroeste el imperio chino se estaba expandiendo. O sea que no era un imperio, siempre se nos habla de los chinos en la época de las guerras del opio como un imperio en absoluta decadencia. No fue así hasta prácticamente principios finales del primer tercio del siglo XIX. Corea, Nepal, Birmania, etc.
Estos eran las zonas de... Luego es un imperio también en expansión demográfica. Aquí tenemos una fotografía del Consejo de Ministros. Yo os decía que los funcionarios los altos funcionarios estaban reservados para los manchúes. Paso por encima, se podría también pensar, bueno, es que era un país desestructurado. No, el Imperio Chino tenía una estructura administrativa impresionante, es decir, tenía una playa de un ejército de jefes que dirigían la administración de otros funcionarios. Estos jefes, los llaman, son los mandarines famosos, que era, digamos, una clase social casi, ¿no? Un estrato social que se formaba desde pequeños solo para hacer ese trabajo, de tener una formación extraordinaria. Una estructura estatal con su secretaría, su consejo de ministros. Esta es la zona de expansión hasta principios del siglo XIX del Imperio Manchú, de los Qing. Por tanto, es con una actividad comercial muy intensa, interna, eso sí. Los manchúes habían decidido, era una cierta tradición china, vivir hacia adentro y no hacia afuera. Otra cosa hubiera sido si en el siglo XVII, por ejemplo, o en el XVI, a los chinos se les hubiera ocurrido practicar la política imperialista que hicieron los europeos en el siglo XIX. Si a los chinos se les ocurre en el siglo XVI y XVII hacer una política imperialista hacia Europa, la historia, desde luego, habría cambiado. Una actividad comercial importante, una industria artesanal importante, unos puertos comerciales extraordinarios, los fundamentales, los mejores del mar de la China. Esta es la industria textil, un dibujo de la época. El ejército, no me voy a detener, era un ejército muy numeroso, 1 millón, pero, claro, a principios del siglo XIX ya era un ejército poco operativo, desde el punto de vista técnico sobre todo. Y esto, las guerras del opio se van. Es un estado, esto ya se venía heredado, impregnado por el confucianismo. Eso significa un respeto a la autoridad, un no saltarse las normas, una mentalidad desde ese punto de vista conservadora, es decir, de situarte en la realidad en la que tú vives y no plantearte otro tipo de cambios hacia otros tipos de realidades, ¿no? La mentalidad reformista en China siempre ha tenido que combatir, en cierta manera, esta dimensión confucianista que han compartido también los comunistas en China. Los comunistas han sido muy confucianistas durante mucho tiempo a la hora de plantearse cambios y a la hora de plantearse nuevas realidades entre su pueblo. Bueno, había abusos, siempre se ha hablado mucho de los abusos, y entonces llegaron los europeos y liberaron a los chinos de los abusos. Bueno, había abusos, pero también había, desde la casa del emperador, había un sistema de persecución de los abusos. Y además, cualquier mandarín se jugaba literalmente el cuello si le pillaban. Y esto no era raro. Si pillaban a alguien, estaba claro que el Estado, es decir, y el emperador o la emperatriz se lo hacía pagar caro. Es verdad que la explotación era muy dura, porque el 60% del presupuesto, digamos, del Estado salía directamente de impuestos directos de la población. Los demás eran impuestos, digamos, indirectos y de consumo, pero el 60% de los impuestos del Imperio Chino de la población significaba que la explotación era muy dura, muy fuerte, ¿no? Esto es verdad. Pero en esto llegó el comercio del opio. Desde el siglo XVIII se entra en contacto con el Imperio Chino, y los ingleses, bueno, de China lo querían todo. Les interesaba mucho el té,
les interesaba la seda, la ruta de la seda, que desde época del Imperio Romano ya era conocida en Europa. Y entonces el mecanismo que se les ocurre a los ingleses es comprar lo que necesitan, productos básicamente de lujo, al principio, luego veréis que se orientan hacia otra cosa, hacia los style, al principio, y a cambio, en vez de pagarles con dinero, les pagan con opio. Yo he hecho pruebas con mis alumnos de cuando les digo las guerras del opio entre el Imperio Británico y China. ¿Quién le vendía opio a quién? Todos mis alumnos tienen claro que eran los chinos, que para eso son chinos, los que le vendían opio a los británicos. Pues no, el Imperio Británico fue un tratante de drogas, uno de los mayores tratantes de drogas de la historia de la humanidad, porque basó todo el comercio, en la primera fase sobre todo el comercio con China, en el pago por opio. Opio que por otro lado producía en Birmania y en India, y que a través de la segunda línea de conexión con Asia, para eso se expanden en la zona asiática sus dominios, tenían que sacar, era una producción que tenían que sacar. Era fácil de producir, todavía hoy supongo que sabéis que países como Afganistán son productores de amapola y de opio. En la segunda fase lo que les va a interesar ya es la plata. Ya sí, se van a dejar del té, ellos además crearon sus propias modalidades, copiaron, plantaron en Europa y fueron literalmente por la plata. La plata china se producía en lingotes, son lingotes no muy grandes, eso es un tael, y va en cofres, entonces se contaba en cofres de plata. Hasta tal punto tuvieron que entregar la plata que por cierto los chinos habían conseguido acumular durante siglos con el escaso comercio que habían realizado con europeos, sobre todo con europeos, y que se habían pagado con plata, con oro y con plata, incluso con doblones españoles. Los primeros contactos desde Filipinas, los primeros contactos con doblones españoles de oro y plata se pagan a los chinos por los productos de lujo, de porcelana, de seda, etc. Y esa acumulación de plata es lo que explica por qué los británicos en un momento determinado dicen no, el té no, vamos a por la plata. Y llegó a un extremo de literalmente dejar en bancarrota a China. Es decir, ¿qué cantidades de plata se llevaron a cambio del opio? Este es el tráfico de opio en China. Fijaros, desde 1810 a 1839, poco antes de la Primera Guerra del Opio. Es un ascenso importante. Esto es un fumadero de opio. La Primera Guerra se debe básicamente a que el deterioro, por un lado está la crisis económica a la que sumerge este tráfico, este comercio desigual entre los ingleses y los chinos, y luego es un problema de salud pública, es decir, la salud pública entró en barrena, no solo a nivel de la calle, sino a nivel incluso de la propia administración, cosa que al Imperio Chino le tocaba directamente. Es decir, es que sus propios ministros y cuadros intermedios de la administración estaban o bien pringados en el tráfico, lo de los sobres también se usaba entonces, pringados en el tráfico de opio, o directamente sufrían los efectos del opio. Entonces toman la decisión de bloquear el puerto de Cantón y destruir masivamente el opio que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hace el primer ministro británico? Pues hace un truco, porque hasta ese momento eran compañías privadas las que estaban traficando con el opio y con China, no era el Estado británico. Entonces hace un truco que consiste en convertirse en avalista como Estado
de sus comerciantes en el extranjero. Por lo cual, cuando se destruye el género de sus comerciantes, es decir, el opio, automáticamente la deuda ya pasa directamente al Estado. Y entonces es cuando ya, de Estado a Estado, le dice, tú me debes esto. Evidentemente, los chinos dijeron que para nada. El famoso ministro Li Zexu fue el encargado de combatir la política, en esta primera fase, la política británica, y la respuesta fue la guerra. La Primera Guerra acaba con el Tratado de Nankín. En el Tratado de Nankín se acepta abrir China al comercio occidental y ya se cede por primera vez la isla de Hong Kong a Inglaterra, que como todas y todos sabéis se les devolvió en 1997. Yo recuerdo cómo cuando se produjo la devolución en el 97 de Hong Kong, los medios de comunicación españoles por lo menos, se hacían cruces de la euforia y la importancia que China le estaba dando a recuperar Hong Kong. Pero es que, claro, no solamente es la recuperación de un enclave territorial, es que es la recuperación de la ignominia, del robo, del saqueo de Hong Kong como resultado de la Primera Guerra del Opio, que está llena en fin, es impresentable, ¿no? Entonces, claro, para los chinos fue fantástico, es decir, más allá de, además, motivos económicos, estratégicos y de decir aquí estamos, claro, era una cosa muy importante. Pero claro, aquí los medios de comunicación lo ponían, joder, estos chinos, qué exagerados son, ¿no? Lo de que decíamos del atraso del ejército chino, 200.000 combatientes, 20.000 muertos, 20.000 británicos, casi 500 muertos, 500 bajas. Ahí están incluidos los muertos y los heridos. Claro, esta es la imagen de la firma del tratado. La segunda, bueno, en la segunda se buscaron un pretexto. Y además, Gran Bretaña ahí buscó la ayuda fundamental de Francia y el apoyo logístico de Estados Unidos y Rusia para definitivamente derrotar al Estado chino. Es una época, es verdad que Inglaterra en este momento busca ayuda, entre otras cosas, porque en este momento es cuando se produce la rebelión de los cipayos en la India, guerra del opio, justo en medio de hacia la Segunda Guerra del Opio, duró hasta la Segunda Guerra del Opio. Cuando vieron la forma de actuar, de resolver, de gestionar el enfrentamiento con los occidentales, se generó un nacionalismo que es entendible, un nacionalismo muy exacerbado, digamos, un rechazo absoluto hacia lo occidental, porque le estaban invadiendo, estaban desestructurando el país, ¿no? Y este movimiento de campesinos, que tendrá luego su eco hasta la fundación de la República China, que es el que se conoce por el movimiento de los Taiping, se extendió, como veis, por importantes zonas de China y fue una guerra civil, es decir, el imperio chino, mantenido por interés propio por los propios países occidentales europeos, que le hace la guerra a los campesinos que se rebelan contra su propia élite y contra los occidentales, y que se llevó por demostraron que fueron incapaces de enfrentarse a lo que les había venido de Europa, de Estados Unidos, etc. Ya el colofón fue la guerra chino-japonesa, que perdió China, evidentemente. Japón ha hecho su revolución industrial a toda velocidad. Es verdad que empujados por los occidentales, el primero por los Estados Unidos, que es el primero que llega a Japón, la revolución Meiji, pero lo hacen muy rápidamente, y la primera gran guerra expansionista japonesa es contra China, que consiguen vencer, que es por lo que se introducen en China, bueno, en China, el continente asiático, a través de gente que había participado en la revuelta de los 100 días. Y finalmente la última gran revuelta, que tampoco consiguió éxito, pero que fue muy importante, es la de los Boxers. Boxer en chino significa el puño de la justicia.
Esa rebelión también, por las mismas características, sobre todo la influencia del movimiento Taiping tuvo eco en los 100 días y los boxers. Esa rebelión era antioccidental, anticolonial, antiimperialista y lo que estaba y en contra de sus élites, ¿no? La emperatriz en ese momento que reinaba, lo que hizo fue cambiar de posición. Al principio parecía que estaba en contra de los boxers, luego pareció que se puso a su lado, y cuando las cosas empezaron a ir mal se volvió a colocar del lado de los occidentales y a reprimir a su propia gente. Hay una película que yo la utilizo en clase para hacer lecturas en negativo. Yo hago eso muchas veces, utilizarla para que la lean al revés, es decir, para que entiendan qué intereses han hecho que esa película tenga esa estructura, ese guión, y cuente de esa manera los acontecimientos, que son 55 días en Pekín. Es maravillosa, maravillosa, porque es el discurso occidental imperialista en estado puro. Bueno, vamos a pasar ya. Esta es la ocupación, estoy muy cansado, la ocupación de China, Corea para Japón. Rusia se ha quedado con Mongolia, se queda con el norte de Manchuria, el resto es para los japoneses, los británicos a lo largo de Guangzhou, los franceses al sur, en fin, el país queda literalmente en manos de empresas europeas, norteamericanas, japonesas. Hasta que he querido llegar hasta la proclamación de la República por Sun Yat-sen, que es digamos, el padre o la persona que lideró la República en China, y en cierta forma la ruptura con la China tradicional y la fundación de... esta es una foto del gobierno provisional en 1912. Luego después de esto vendría la división del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino. Se parte en dos, una a la derecha y una a la izquierda. La Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, la lucha del Kuomintang contra los japoneses, la lucha del Partido Comunista Chino de Mao Zedong contra los japoneses, y luego finalmente la guerra civil que acaba con la victoria del Partido Comunista y la instauración del comunismo en China. China es un mundo. O sea, yo no sé cómo hay periodistas y políticos que se atreven a hablar de Asia y de China, por ejemplo, ¿no? Es decir, si es que China es una de las grandes desconocidas, en general así, por supuesto China, ¿no? Es una de las grandes desconocidas, empezando por su historia y acabando, pues yo creo que por lo que está pasando en este momento, que yo creo que se conoce mal y poco, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y no todas buenas. Acabamos, esta es la ocupación japonesa de Manchuria, Manchukuo para los japoneses, y todos recordaréis también la película de Bertolucci de El último emperador, que es una belleza, que narra la historia de Puyi, que fue el último emperador de la dinastía Manchú, que tiene que huir cuando se proclama la república en China, que es recolocado por los japoneses como estado satélite de Manchukuo, y que es entregado por las tropas rusas a los chinos comunistas una vez acabada la guerra civil, la guerra mundial y la guerra civil. Se les entrega a los comunistas, le tienen en prisión, creo que alrededor de unos 15 años, en prisión, no en prisión exactamente, pero en un campo de esos que ellos llaman de reeducación, en prisión, trabajando, etcétera, etcétera, y que acabó, al menos eso dicen, comunista convencido, y le dejaron en libertad y se murió en la cama. Es una historia fantástica, de esas que solo pueden pasar en China, ¿no? Esto es el Imperio Colonial Francés, para que lo comparéis. Ya voy acabando, La expansión imperialista de los Estados Unidos, las islas del Pacífico, después de la guerra contra España. Curiosamente la guerra era en Cuba, pero también cogieron Filipinas, la isla de Guam, etc. Y la política imperialista
en Centroamérica, ¿no? Nicaragua, Panamá, es la expansión, aquello de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, que quería decir América para los norteamericanos, los europeos quedaron con otras partes. Esta es la revolución Meiji, que yo os decía, el expansionismo japonés. He hecho mención para la conquista de la costa del mar de la China, de Corea, etc. La expansión rusa. Rusia hace exactamente lo mismo, pero en dirección contraria que los Estados Unidos. Si los Estados Unidos conquistaron el oeste americano para conseguir el espacio continental completo y todas sus ventajas, riquezas, etc., yo os decía que también intentaron la expansión, bueno, hacia Mongolia y hacia Afganistán. Los rusos lo hicieron hacia el este, es el famoso transiberiano, y que consiguen arrancar de una parte de Manchuria, que es donde fundan la famosa ciudad de Vladivostok a finales del siglo XIX. El Imperio Español también, lo que quedaba después de la Guerra de Cuba, ya sabéis, Río de Oro, Ifni, Sáhara, lo que llamamos el Sáhara Occidental. Estos son grabados de época de Río de Oro, de Guinea, y esto es una de las expediciones españolas, no tiene nada que envidiar a Stanley y a Livingstone. La conferencia de Algeciras, de mutuo acuerdo con Francia, es la que le da, en régimen de protectorado, a España su dominio del norte de Marruecos, la zona del Rif. Estas son tropas españolas. Claro, a partir de ese momento empiezan la lucha de los españoles contra los rifeños que resisten al imperialismo colonialista español. Yo recuerdo que la primera persona que me descubrió realmente, no lo descubrí en la facultad, lo descubrí en unos programas especiales de Juan Goytisolo sobre el mundo árabe islámico y su civilización, cuando hizo un monográfico sobre Abdelkrim. Y descubrí que el Abdelkrim y la lucha de los rifeños contra los españoles, la batalla de Anual, la batalla del Barranco del Lobo, etcétera, etcétera, para nada tenían que ver con lo que los libros de texto y el discurso oficial ha presentado siempre en relación con las guerras de Marruecos, ¿no? Es decir, hay que llamar las cosas por su nombre. La potencia imperialista era España y los rifeños hacían una lucha antiimperialista, anticolonialista, que además fundó una república, la República del Rif, separándose del Reino de Marruecos y teniendo conflictos con el sultán de Marruecos hasta que la política militarista francesa y española, recordáis el desembarco de Alhucemas, le dio en bandeja a Abdelkrim, al sultán de Nuevo Marruecos, y el control de la zona del Rif. Esto es el mundo en 1914, británicos, franceses, alemanes y por último ya, estos son los imperios coloniales, y por último el atentado de Sarajevo. Este es el final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo, en su escalada imperialista, va finalmente creando alianzas, porque el nivel del enfrentamiento va cada vez siendo un nivel mayor. Y para enfrentar ese nivel de enfrentamiento, el peligro de una guerra total a principios del siglo XX, se crea el sistema de alianzas de la Triple Alianza y la Triple Entente, que une a estados aparentemente que no conectaban bien en el terreno ideológico, sobre todo el Imperio Ruso, la Gran Bretaña liberal y la República Francesa, que forman la Triple Entente y que van a enfrentarse finalmente en la Primera Guerra Mundial. Por eso os decía que la Primera Guerra Mundial es la hija natural de la política imperialista a la que se metió Europa durante todo el siglo XIX. Y ahí lo dejamos. Vaya
Corrala no se pega. No, que va. No hemos visto pasar el tiempo. No, porque daba muy rápido. Bueno, pues si alguien queréis hacer algún comentario, aportación. De los 4 tipos de imperialismo que has nombrado, la última etapa del imperialismo español, después del desastre del 98, cuando en la conferencia de Algeciras se le asigna toda la zona del PRI, ¿cómo la encasillarías? Porque claro, no es un imperialismo económico, porque el imperialismo, porque allí era una zona pobre, y con unas minas de hierro era un imperialismo pobre. Tampoco despertaba entusiasmo popular, porque la gente ya había estado hasta las narices de la guerra de Cuba y más ahora en otra guerra. Quizá a lo mejor sería un imperialismo un poquito raro, un poquito difícil de encasillar, que era para tener contentos a los militares para que se estuvieran quietos. Sí, en una de las interpretaciones hablábamos de un imperialismo, digamos, de estratégico, es decir, de ubicación, de intentar apoyar desde un punto de vista estratégico supuestamente al país. El RIF es el corredor de Gibraltar, es decir, por tanto, sí era estratégico. El norte de África estaba cerca de España, etc. Lo que tú dices es fundamental. Los militares necesitaban, después de no lo mal, porque no es un problema de mal, lo hicieron bien o lo hicieron mal. Lo cierto es que el ejército español siempre ha hecho propaganda de su valía, de su esfuerzo, de su tradición, etcétera, pero claro, la historia del ejército español desde finales del siglo XIX y pasando por la guerra de Cuba, pues fue desastrosa, sobre todo para el pueblo, que es el que realmente sufrió. Está el problema de las quintas, de las levas, de la compra de los que eran reclutados. Sabéis que se podía comprar un sustituto, eso ofendía de una manera, afectaba de una manera terrible a las capas populares, y por eso otra guerra más, con la tradición de derrotas que había, con la cantidad de muertos, de heridos, de lisiados. Entonces, lo que dices tú, tener contentos a los militares, a los mandos militares, no a la gente, sí, también una visión estratégica. Había algún interés económico porque había indicios de algunas minas, no me refiero a las de fosfatos del Sáhara, sino que también había algunos indicios de minas, pero era tan complicado y tan costoso y tan poco preparada la economía española de la época para poder rentabilizar aquello, que lo otro tenía más peso. O sea, era más el prestigio, hablábamos antes del prestigio, el honor, el orgullo. Es que eso realmente funcionaba en la cabeza de la gente de la época. Cuéntanos algo más de Casemén, si conoces, si tienes un poco de detalles al respecto de... Yo leí el libro sobre el rey Leopoldo, que yo recomiendo, es un libro extraordinario, y recuerdo que de él lo que se dice es que él, el cónsul británico, y es un hombre que cuando llega y ve aquello, claro, hay que pensar que al que se está denunciando es a otro país, no es a tu propio. Otra cosa es que él hubiera tenido que denunciar a los propios británicos, ya veríamos qué hubiera hecho. Pero lo que yo recuerdo es que él se queda patidifuso porque, en fin, lo que hemos visto es una muy pequeña muestra de lo que debió ser la explotación. Entonces, por eso parece que él adoptó esa posición. Hizo informes diplomáticos tanto para la Gran Bretaña como para informes que se utilizaron en los gobiernos europeos para denunciar la situación. De todas maneras, todos estos líderes de opinión, especialmente Morel, no tuvieron mucho eco en su época. Es decir, no les creyeron hasta muy tarde. Y eso se debía a cómo el propio Leopoldo se trabajaba su propia imagen. De hecho, creó una especie, no recuerdo ahora, una especie de ONG, era la Asociación Internacional del Congo, una especie de ONG para proteger los derechos de los indígenas, el mismo que estaba cortando cabezas.
es un paradigma pues bueno, de una forma determinada de hacer política. Pero vamos, yo remito, el libro es, ¿cómo se llama? Lo tengo cuando aparece el fantasma del Rey Leopoldo. El fantasma del Rey Leopoldo. Buscarlo, yo solo he leído a ese autor con ese libro, pero es El fantasma del Rey Leopoldo. Es un libro espeluznante, pero fantástico. Creo que acabó fusilado, casualmente, ¿no? Acabó condenado a muerte creo que era irlandés y también un defensor de la causa irlandesa y acabó malamente. Pero no por esto, por el tema irlandés. Por el tema irlandés, claro. Un personaje curioso. Pues si no hay más... Por agotamiento, ya. Bueno, muchas gracias, José. Os informo que a José le vamos a seguir sacando la sangre. No se va a ir de aquí así como así. Y en abril vamos a hacer 2 sesiones de Cineforum sobre la guerra civil, sobre memoria histórica. Una sobre las circunstancias previas a la guerra, luego la guerra civil propiamente dicha, trabajando con un documental de Rosic, ¿verdad? Rosic es el... Frédéric Rosic. Frédéric Rosic. ¿Cuál? ¿Morir en Madrid? ¿Morir en Madrid? Sí, Morir en Madrid. Morir en Madrid. Pero no es, digamos, van a ser charlas usando el documental, pero no es un cineforum propiamente dicho. Pero la idea es que sea la preparación nuestra para luego tener la gran sesión de Cineforum con Carmen Agulló, y tenemos que debatir si será o bien con Las Maestras de la República, que es el film que hizo ella, bueno, en el que ella participó, o bien con Libertaria, dependiendo de lo que Carmen prefiera, si es tratar la mujer en la República o tratar luego el tema de la guerra civil. Y también como anteúltimo paso, porque a José, insisto, lo tenemos atado, engrillado a los seminarios. Hasta que diga que no, para ya para después de vacaciones poder tratar la posguerra, la represión y los maquis, con otras 2 sesiones de Cineforum. Así que, en fin, como veis, vamos lanzados, cuesta abajo y sin freno. Gracias a todos.